7 de la tarde, 11 minutos. Seguimos con el encuentro de ANADE porque en el área más política de su discurso en este encuentro, el presidente Gabriel Boric llamó al empresariado a dejar de lado las suspicacias que existen entre su sector político y las empresas. Que era justamente lo que estábamos diciendo. Junto con esto, invitó a eliminar las rigideces, dijo el presidente, para lograr la unidad, la cual aseguró es el único antídoto contra la inseguridad, por un discurso donde abordó justamente lo que muchos querían escuchar, que es lo que se hace en materia de seguridad. El presidente, además de eso, se dio tiempo para hacer la reflexión sobre la situación actual de las policías. Tocó, podríamos decir también directamente, el 18 de octubre. En fin, enumeró algunos de sus posiciones que no han cambiado versus otras que sí, evidentemente. María José de la Barra ya está con nosotros. Estuvo también en ENADE. ¿Cómo está, María José? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente Gabriel Boric, lo decíamos hace unos minutos, expuso por casi 50 minutos en ENADE, con un discurso que, si tuviésemos que resumirlo en algunas palabras, podría ser moderación, llamado a la unidad, entre otros. Los empresarios no se mueven solo por la codicia, como mi generación política tampoco se mueve solo por el poder o el romanticismo voluntarista. Fue una de las frases con las que inició su alocución en este encuentro nacional de la empresa. Luego aseguró que hay suspicacias de su sector hacia el empresariado y viceversa, pero el punto clave es unir esfuerzos por el bienestar ciudadano. El mandatario dijo que su gobierno sabe en qué temas necesitan ayuda, en qué temas están en desventaja, y por ende han buscado todo el apoyo necesario. Ellos están abiertos al diálogo. Eso fue lo que aseguró, y fue en este punto donde dijo que tanto la oposición como también quienes los critican, en vez de condenar que haya cambios en el rumbo del gobierno, deben valorar la capacidad de corregir en el camino que se ha mostrado su administración. ¿Hemos aprendido? Obvio que sí. ¿Hemos tenido que corregir? Por supuesto. Hay quienes nos acusan que el corregir, el reflexionar respecto de los actos propios, sería una inaceptable muestra de cambio de opinión. ¿Acaso, me pregunto, tendría más credibilidad una autoridad que embista tosudamente contra la realidad, aunque eso lleve al país por un mal camino? En línea con esto, el presidente llamó a terminar con el miedo que se tiene en nuestro país a realizar cambios estructurales. Puso como ejemplo la reforma previsional, y en ese momento, cuando habla de la reforma previsional, dice: en vez de trabar los cambios que tenemos que hacer, apuntar a ellos, pero de manera gradual y moderada. Sobre este punto y otros del discurso se refirió escuetamente la expresidenta Michelle Bachelet. A la salida de la ex Casa Piedra, dijo coincidir con el mandatario en las prioridades que se tienen de país y, ojo, hizo un llamado a que esto no solamente sean palabras. Yo creo que el presidente ha dicho cuáles son aquellas tareas fundamentales para lograr un país que vuelva a tener confianza. Creo que eso yo comparto completamente esas prioridades que él ha definido, y espero que no sean solo palabras, sino que hechos, en que todos los sectores realmente asuman la necesidad de enfrentar unidos. Al hablar de la necesidad de cambios, fue que el presidente también se refirió en un par de palabras a lo que ha sido el tema constitucional. Dijo que la exconvención no logró llegar a los acuerdos que se requerían, y por ello es clave no desperdiciar esta segunda oportunidad que se está llevando a cabo para alcanzar un pacto social. Luego de su discurso, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo que fue una alocución franca, directa y con buen tono, por lo que es una buena señal, un buen síntoma para saber cómo se van a llevar las relaciones entre el Ejecutivo y también el empresariado. Ambos plantearon con legítimos disensos o matices la necesidad de llegar a acuerdos en un pacto tributario, en el tema de seguridad y en el tema de pensiones. Si todos los sectores estamos de acuerdo en aquello, Chile va a tener un resultado auspicioso en esa materia, y eso es lo que yo espero. Pero al salir, ustedes lo comentaban hace unos minutos atrás, se escuchó, así como en estos momentos donde se toman un café, los empresarios luego de salir, ojalá sea verdad lo que dijo. Eso se escuchaba. Ojalá no sean solo palabras. Se escuchaba esto, que son conversaciones más bien coloquiales que se pueden percibir cuando uno va caminando también entre los pasillos. Una de las personas que no quedó conformes con el discurso del mandatario fue el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien se refirió a la locución del mandatario y criticó que, a su parecer, no hubo nada de fondo en las palabras del presidente. Fue un muy buen discurso tipo Fetch. En realidad lo que yo esperaba en un momento de crisis como el que estamos viviendo, un liderazgo claro, con estrategia, táctica y contingente. Y no fue así. Realmente fue casi un discurso de una parroquia en el día domingo. Necesitamos acciones más que mesitas de trabajo.
Tú lo planteabas, Néstor, otro eje central fue la seguridad. El mandatario dijo que es el principal punto que preocupa a la ciudadanía hoy en día y aseguró que la forma de vencer al crimen organizado es a través de la unidad. Dijo una frase que podríamos decir que refleja bastante lo que planteó a lo largo de su discurso. La división es el combustible de la inseguridad, sepamos que la unidad es su antídoto. Y otro tema también importante al que se refirió, no lo había hecho antes, es a esta propuesta de estado de excepción en la región metropolitana. ¿Qué es lo que dice el presidente? Es una mala idea, porque lo que tenemos que hacer no es encerrar a la gente, sino fortalecer las policías y también volver a recuperar los espacios públicos. Parte entonces de lo que fue el discurso del presidente Gabriel Boric en el área más política de lo que se pudo percibir en sus casi 50 minutos de alocución en ADE. A ver, yo creo que en ciertos aspectos buscó el centro el presidente, el equilibrio. Yo creo que sus frases, hubo palabras muy bien, que pueden no estar de acuerdo a alguien, pero que yo me imagino que el discurso, y que se pusieron en ese discurso donde a ratos yo me atrevería a decir que él no leyó, sino que simplemente habló. No me consta, pero me dio esa sensación. De hecho, nos entregaron el discurso desde presidencia inmediatamente, como muchas veces ocurre. Pero hubo palabras, el presidente le gusta leer y sabe de palabras. Es un buen orador. Y hubo palabras que fueron utilizadas porque algo quería decir. Y eso de la suspicacia es claro y evidente. Él sabe que estaba frente a una audiencia que tiene suspicacias respecto a él, pero él también les dijo en su cara que tiene suspicacias de lo que ellos quieren. Entonces, claro, el llamado a diálogo es ahora cómo en esa suspicacia se logra aterrizar para que en al menos algunos puntos puedan avanzar, si finalmente ese es el mensaje que dejó el presidente Boric. Respecto también a lo que decía Joaquín, el tema de las reformas y a lo que ha sido el avance de lo que él habla de pacto social. También hace un llamado a la oposición en esto, en eliminar un poco de lado estas trabas. Escuchábamos al mandatario que habla de los cambios de opinión, que ha sido un punto en el cual se le ha criticado constantemente de que cuando era parlamentario pensaba de una forma y ahora piensa de otra. El problema ahí, perdón María José, es que el presidente, estamos a 20 de abril y todavía yo no lo he escuchado en el detalle de por qué cambió de opinión. Yo lo único que puedo creer es que el presidente cambió de opinión después de una votación del 4 de septiembre. Pero eso no es cambiar de opinión, y esta es mi opinión, puede usted no compartirla incluso a la presidencia, porque una cosa es que tú por encuestas, o por un sondeo, o por una votación donde le rechazaron un programa que él lideró incluso en la campaña, porque esa es la verdad, una especie casi de plebiscito a su gestión, cambia. Entonces yo no sé si ese cambio, porque como no lo hago argumentado... Sí, lo que tú te preguntas es, por ejemplo, si al presidente le gustaría implementar el programa original de gobierno o si pudiera implementar la constitución que fue rechazada. Que fue rechazada. Eso, claro, yo no lo sé. Eso no ha sido claro. No ha dado claro. una entrevista con este tema. Entonces, si yo soy frente amplista, yo llevo las banderas o tengo las banderas que el presidente utilizó para llegar a la presidencia, estaría muy perdido. Es que hay que ponerse en ese lugar también, porque si no me entregan argumentos del por qué ahora cambiamos, salvo que sea un retroceso estratégico para poder tomar una posición para luego seguir. Pero bueno, verbalícenlo, díganlo, porque estaban adelantados a la época. Incluso esos argumentos se entregaron por parte de Giorgio Jackson en su minuto. Entonces, claro... Y el mismo presidente dijo que cuando uno quiere hacer cambios adelantado a lo que quiere la ciudadanía es porque está, dijo, de manera como coloquialmente equivocado. Pero claro, habla de cambios como adelantándose a lo que quiere la ciudadanía, también se habla de esta especie de asimetría. En ese caso las suspicacias van a seguir y va a ser muy difícil llegar a acuerdo durante 3 años sobre proyectos que son estratégicos. Oye, mira, el presidente miraba un papel que tenía en ese minuto, pero Ricardo Megues dijo una cosa que generó aplausos. ¿Qué dijo? Yo creo que fue lo que más se aplaudió del presidente de la CPC. Dijo, y abro comillas, ya no es posible culpar al empedrado de nuestros errores o de nuestras decisiones. Por eso, con mucha fuerza les digo, no funciona que una autoridad culpe a los tasadores, en referencia a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y tampoco que un empresario culpe a los proveedores. Sin nombrarlo, aludía a Leonidas Vial de La Polar. Fue un
una patada a la mesa que obviamente generó muchísimos aplausos porque el presidente de la CPC respondía a ver las críticas que hay sobre la alcaldesa de Santiago y obviamente por lo que pasa con Leonidas Vial. O sea, también hace un punto político básicamente que generó aplausos y también miradas, se miraban entre ellos para ver cuáles eran las distintas reacciones. Pero claro, es un discurso que podríamos decir el mismo presidente se sube un poco incómodo, dice que le cuesta hablar a este grupo porque efectivamente sabe que están estas suspicacias y lo importante ahora es ver cómo se refleja esta moderación del discurso en lo que han sido, por ejemplo, los diálogos tributarios, los diálogos previsionales y cómo va a mejorar la relación entre la empresa o entre el empresariado y el presidente Gabriel Boric en caso de